mediodía, no sabes muy bien. El día se divide con la hora de comer, pero bueno, uh, sin hacer exceso de arqueología, en los años 50, fines de los 50, en Estados Unidos se genera un fenómeno apasionante, que es desplazada la literatura social, los grandes momentos de autores como Saroyan, Dos Pasos, Steinbeck, Faulkner. Hay una especie de vacío de literatura crítica que enfrente a la sociedad, y curiosamente este vacío se refugia en las últimas mesas de los libreros, en las librerías, se refugia en la ciencia ficción. Ahí se van a producir durante toda la década de los 60 y los 70 los experimentos más interesantes de revisión de la sociedad. Ahí está Bradbury, ahí está maravillas como Farmer, ahí está lo mejor de Sprague de Camp y La Corriente, ahí está Sturgeon. Hay un fenómeno de eclosión verdaderamente de autores extremadamente brillantes, no solo en la búsqueda de temas, sino en la creación de esta sutil capacidad para crear un espejo y que el espejo te devuelva una visión crítica de la realidad. Ahí está Philip K. Dick, ahí está Matheson, y se produce una etapa verdaderamente gloriosa. En español llega muy pronto a los libreros de los hispanolectores. Hacia fines de los 60, los lectores en los países donde se habla castellano tenemos acceso, gracias a algunas colecciones históricas como Ultramar, Minotauro. Y hay un impacto muy interesante. Curiosamente, las academias y los controladores de la literatura, los de la literatura con K de cultura, deciden que, excepto algunas muy discutibles excepciones, la ciencia ficción es un género juvenil y minoritario. Y generalmente desprecian lo que se está produciendo. Entonces es un movimiento que se produce a contracorriente y básicamente sustentado en los lectores. En nuestro caso particular mexicano, llegan ediciones españolas, pero la producción mexicana es muy pobre o casi nula. Unos intentos sueltos ahí de Novaro, no muy afortunados, además, en la mayoría de los casos. El resto serían editoriales españolas las que llegarían por la vía de la importación. Por alguna misteriosa razón, que no tiene nada de misteriosa, como revelaremos muy rápidamente, el Fondo de Cultura decide que la ciencia ficción no forma parte de sus intereses y por lo tanto la excluye. En esta visión conservadora que dominó los últimos años del Fondo de Cultura, se quedan fuera muchas cosas. Se queda fuera la novela policíaca, se queda fuera la mayor parte de la novela histórica, se queda fuera la ciencia ficción, se queda fuera el nuevo periodismo, se queda fuera la fantasía, en general todo lo que llamaríamos literaturas de acción. En cuanto entramos en la reorganización del Fondo de Cultura, hace 2 años casi ya, dijimos, ¿y por qué? Al grito de, dime abuelita, dime por qué, ¿por qué la ciencia ficción? Y rompimos el esquema. Dentro de la colección popular, que dirige Rocío, que mi cámara está ahí abajo, pero en la de ustedes está aquí sí. al lado. Vaya usted a saber. No sé. Magias de las videoconferencias. Empezamos a buscar material, tanto en el pasado de libros que no habían circulado y que nos parecían fundamentales para la creación de una nueva generación de lectores, como empezar a explorar lo nuevo. Entramos además en un merequetengue porque las agencias literarias habían dominado y controlado el mercado y estaba produciendo un fenómeno muy terrible, que es en los últimos años los precios en las librerías mexicanas de las novelas de ciencia ficción o de fantasía eran incomprables. Y eso te reducía de una manera brutal el marco de lectura.
te hacía de la ciencia ficción una literatura para clases medias altas, muy pocos, y te excluía a lectores jóvenes que no podían gastarse 300 pesos en un libro. De ahí el relanzamiento de la subserie azul dentro de la colección popular, que en tan solo, ¿qué llevamos? Llevamos como 10, 12 meses, ¿no, Rocío? Hemos Sí. puesto sobre la mesa un montón de libros y vienen más en camino. No nos arrepentimos, nos gusta. Pensamos que la creación de una nueva generación de lectores pasa por ofrecerles el no va más, lo mejor de las literaturas de acción, las literaturas vinculadas a la anécdota, que cuentan historias, cuentan aventuras, cuentan, pero al mismo tiempo construyen una de las más serias reflexiones sobre la sociedad en la que estamos viviendo. No es casual que a mitad de los 60, 30, 40, 50 autores de ciencia ficción, entre los que estaba Asimov, estaba Matheson, estaba Sprague, escribieron una carta contra la guerra de Vietnam. Y todo el mundo dijo, ¿y esto? ¿Cómo? Si estos que se dedican a naves espaciales y batallitas ponen los pies en la tierra sobre la guerra de Vietnam. Por cierto que hay 2 o 3 grandes novelas escritas en clave de ciencia ficción sobre la guerra de Vietnam, de las que no vamos a hablar porque estamos en trance de conseguirlas. Pero arrancamos con otras cosas. Rocío, cuéntales. Ataque. No, pues justamente justamente la Feria de Oaxaca pues está dedicada a hablar de futuros, ¿no? Y creo que la ciencia ficción desde sus inicios, ¿no? Incluso antes de que existiera el término ciencia ficción, pues tiene mucho de dibujar futuros, ¿no? Algunos de esos futuros nos han alcanzado y hemos pasado esas fechas, ¿no? Y máquinas del tiempo, robots, o sea, cómo imaginarse un mundo que tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? En mucha parte de la ciencia ficción, con naves espaciales, y cómo de pronto ahora estamos en ese universo un poco metidos, ¿no? Justo yo también te tengo abajo en mi pantalla y no sé cómo nos están viendo los espectadores, ¿no? Entonces, de pronto estamos en un futuro posible y creo que la ciencia ficción, justamente como decías, Paco, pues no es un género menor como fue considerado mucho tiempo, hasta que muchos escritores, ¿no? Pensemos en Borges o en Bioy Casares, también incursionaron en este género que no solo es para jóvenes, sino que también refleja mucho del mundo, ¿no? Y de los universos. Y creo que a mí de las cosas que me gusta mucho de haber publicado ciencia ficción en el fondo, que como dices, históricamente nunca había publicado ciencia ficción, ¿no? Y al mismo tiempo esta colección, pues con este nuevo aire que le estamos dando y que tiene este nuevo diseño que nos hizo Rafael López Castro, este diseñador que ha trabajado en muchas de las épocas del fondo, pero también nos demuestra que el fondo, aunque sea un abuelito de 86 años, es capaz de renovarse, ¿no? Y de ofrecer cosas nuevas a los lectores, y es lo que nosotros pues terminamos de hacer con La Popular, ¿no? Todos estos libros de este tamaño cuestan menos de 100 pesos y los de este tamaño menos de 200, ¿no? Entonces, me gustaría empezar, ahora que dije viaje en el tiempo, no en el orden en que los hemos publicado, sino empezar con justamente Sprague de Camp, ¿no? Que se llama Que no caigan las tinieblas, porque de alguna manera hablar de futuros es también, en este caso, irse al pasado, ¿no? El personaje principal cae en la Roma en el 537 y de pronto, ahí, aquí tienes el tuyo, esta portada además quedó muy bonita, se va a Roma y se da, o sea, en un viaje en el tiempo le cae un rayo a Padway y de alguna manera despierta en el pasado, ¿no? Y entonces él mismo es el futuro y se da cuenta de todas las cosas que no se han inventado, empezando por el brandy, y empieza a hacer sus negocitos, ¿no? Lo primero que hace es destilar brandy, lo prueban los romanos y quedan fascinados. Luego la imprenta, ¿no? Se da cuenta que no hay medios de comunicación y él dice, uy, pues aquí empiezo a hacer mis vendimias, ¿no? Entonces tiene este tono que termina por ser un poco cómico, ¿no? Pero también de mucha reflexión porque él se empieza a meter como en historias también políticas, también de bandos, ¿no? Ideológicas, él con una visión justamente de futuro en el pasado, ¿no?
Esta también te gusta a ti, Paco. Y lo apasionante de Sprague de Camp, que fue considerado siempre como un novelista menor que siguió la huella de Howard, el creador de Conan, es que entraba en lógica materialista. Era, vas al pasado, pero no puedes esencialmente cambiarlo. Hay otras fuerzas. Y entonces de repente creaba una reflexión sobre lo inevitable que es transformar el pasado, pero lo viable que es reflexionar sobre él. Es un libro que creó una moda entre muchos adolescentes que les valía sombrilla el Imperio Romano, de repente construyó interés sobre el Imperio Romano. Y esta es una virtud de algunos de los textos de ciencia ficción que abrieron puertas. Un texto sorprendente de ciencia ficción es el de Golding, Los Herederos. Premio Nobel, brillante, la novela es bellísima, pero resulta que pone en debate neandertales contra cromañones y lo hace de la manera más maligna posible. El personaje central es un neandertal con el que te identificas, que poco a poco va a descubrir que los cromañones los van a matar a todos. Este fenómeno de ser los otros, que es uno de los fenómenos más revolucionarios de la literatura, de repente puso de moda entre miles de lectores el problema de reflexionemos la historia, el pasado remotísimo, la crisis, las selvas de Alemania, y ahí tienes ampliando la habilidad de criterio y de interés de miles de lectores jóvenes. Claro, y pensando en eso, tenemos, concatenándolo con la parte de Romanos, ¿no? Tenemos publicado Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Strugatsky, de Arkady y Boris Strugatsky. Esta combinación de hermanos a mí me gusta porque uno era profesor, ¿no? Y el otro astrónomo. Entonces, juntos hicieron novelas, guiones, y crean este libro que además durante mucho tiempo lo estuve prometiendo y tardé y ya al fin salió y está circulando, pero justamente también habla de viajes, de en algún momento en que la Tierra ya perfeccionó los viajes interestelares, ¿no? Y empiezan a viajar a otros planetas donde hay vida humana, y en uno de ellos el personaje principal llega y se da cuenta que están como en otro tiempo, en un tiempo feudal prácticamente, y él toma otra identidad, no la que tienen, no saben ellos que los está observando y explorando. Su idea era como ver si eran sociedades que iban avanzando hacia donde, hacia algo mejor para la humanidad, pero se empieza a dar cuenta que no, o sea que los humanos que están en ese planeta, pues hay mucha desigualdad, empieza a meterse cosas políticas, ideológicas, y él piensa que tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que hacer algo por digamos, cambiar el rumbo de esa sociedad, ¿no? Que eso también es una de las reflexiones que hace la ciencia ficción, ¿no? El libro de los Strugatsky es el libro más subversivo que se publicó en la década de los 70, 60, 70. Escrito en la Unión Soviética, el libro plantea una paradoja en aquella época no asumible por la burocracia socialista soviética, que es el materialismo histórico, tal como nos lo cuenta, no es una doctrina de inevitables. Y por lo tanto, de repente, el personaje está sumido en una sociedad feudal, empieza a descubrir que el camino feudalismo-capitalismo no es una línea recta, porque empieza a encontrar en esa sociedad feudal gérmenes y síntomas de fascismo. Y dice, caray, pero esto no es posible. Y sus coordinadores, eres un observador metido en un planeta que gracias a sus habilidades ha podido ser conde o noble en este planeta feudal. Y de repente dice, no, manito, feudalismo, capitalismo, socialismo y luego comunismo. Y el tipo dice, lo que estoy viendo no es esto. Bueno, el libro, capturado por censores, fue un libro cercado, prohibido, limitado. Y el libro que estamos presentándoles tiene una virtud. Trae un prólogo. Un epílogo. Un epílogo, perdón. Ajá, un, sí. prólogo, un epílogo que debió haber sido prólogo, pero está mejor que haya funcionado como de Boris. Arcadia había muerto en el 62 y Boris lo escribió en el año 2000. Y entonces en el epílogo cuenta los problemas para lograr romper el mecanicismo histórico.
y al mismo tiempo las virtudes, los defectos, las crisis de hacer fantasía en estas condiciones. Un libro apasionante y leído con este contexto, y lo bonito de la ciencia ficción es que no la puedes leer sin contexto. No puedes leer a Bradbury sin contexto. Y no puedes leer a Bradbury diciendo que hubo marcianos, y Bradbury te va a contestar, me vale madres, lo que hay es la nostalgia de nosotros mismos pudiendo estar en otro lado. Es un libro fascinante, destructor de pensamiento mecánico y destructor de una ciencia ficción cientificista en favor de una ciencia ficción imaginativo-futurista. Pues justamente, qué difícil es ser Dios, de los hermanos Strugatsky. Nos estaban preguntando por ahí los lectores de qué libros estábamos hablando. Ahorita al final se los volvemos a repetir. Y aquí justamente trae en la cuarta de forros, y como decía Paco, esta es una nueva traducción que además ese epílogo nunca había estado en la edición en español. Y trae una cita de Sturgeon, ¿no? Que dice: una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído, magistralmente escrita y densamente cargada. La lectura tiene buen ritmo y la narrativa está magníficamente estructurada. Y justo voy con el siguiente autor, que es Theodore Sturgeon, Más que humano. Este es uno de los rescates que hacemos. Este es un libro clásico, hablando de Bradbury, ahorita que decías, él admiraba a Theodore Sturgeon. Este fue un libro muy importante que se publicó por primera vez en 1954, que obtuvo el Fantasy Award, ¿no? Fue así como un fenómeno. Y en nuestra idea, que también es parte de la popular, ese rescate de clásicos que derriben la idea de que el clásico es algo que te aleja de los libros, sino al contrario, es algo que se puede disfrutar muchísimo. Y en este caso, esta novela es una ciencia ficción ya de otro tipo, ¿no? No tiene naves espaciales, no tiene viajes interestelares, pero al contrario, habla de la humanidad, de la soledad, de la comunidad, de lo marginal. O sea, se trata de unos niños, ¿no? Que son niños abandonados, niños que están solos, y justamente solo el personaje principal los va encontrando. Son niños que además tienen ciertas habilidades extraordinarias, pero que se perciben como si fueran discapacidades, por así decirlo, y entre todos forman un ente que es poderoso solo cuando están juntos y que se llama el Homo Gestalt, ¿no? Entonces, eso hace que en comunidad es como ellos pueden responder al mundo, ¿no? Y además, pues es un libro que está dividido en tres partes, ¿no? Que tienen que ver con la guerra, y realmente tiene una prosa también es nueva traducción, ¿no? Tiene una prosa muy, muy buena, la de Sturgeon, ¿no? Cuéntanos tú un poco de este autor. Lo había leído hace 30 años. Y cuando dije, ¿qué sería clave tener en la nueva popular? ¿Qué libro tiene un efecto de eco que perdura a través de las generaciones? O sea, este libro en manos de un adolescente inteligente en Colombia, en Perú, en México, le va a sacudir las neuronas. Y lo volví a leer y me la sacudió, me sacó las lágrimas de nuevo. Es una prosa tan bella la de Sturgeon. Y es tan intrincada la manera de decir, no hay, los otros son como nosotros y la diferencia no es la exclusión, que es la reflexión profunda del libro, que es, puede ser que parezcas un niño mudo, pero eres telépata, ¿no? Órale. Y este descubrimiento de la riqueza de los desposeídos, marginados, etcétera, a los que les da estas habilidades que en principio son defensivas, porque están defendiendo de un mundo muy áspero, muy, muy agrio. Yo creo que la novela revolucionó la ciencia ficción y la bajó del cohete, lo cual no está mal porque hay novelas de cohete fascinantes, y la puso en la mente. No creo que se note que es un libro que tiene 60 años de antigüedad. Sí, desde el 50, ¿sí? En el 54 fue la... Pleno macartismo, camaradas. Y está diciéndole a los lectores, ojo, los otros somos nosotros. Y además ¿no? Hay personajes que apenas sí hablan, ¿no? Entonces, pero tienen toda esa proyección y justo como decías, pues ese no estar solos, ¿no? Ese rescatarlos de
de lo marginal y que juntos formen la fuerza, ¿no? Eso creo que es también de las reflexiones profundas de Sturgeon, ¿no? Y hablando de otro tipo de ciencia ficción, justamente, ¿no? Ya tuvimos viajes interestelares, por ahí tienes al Se Compran Colchones atrás de ti, Paco. Pero lo Es voy a la hacer hora, eso lector, es lo lo que voy a hacer pasa. lector. Ya, Eso, hay que ir convenciendo al de los colchones. Pues justo otro tipo de ciencia ficción que tiene que ver con los medios de comunicación y que a mí me sorprendió muchísimo, justamente pues como esa visión que podría considerarse de mucha actualidad, ¿no? Y que en este momento Norman Spinrad, el autor de Moleste a Jack Barron, lo veía como algo un mundo imaginario de un presentador de tele que se llama Jack Barron y que tiene mucha audiencia, ¿no? Hoy diríamos followers, ¿no? Tiene muchísima audiencia porque tiene ese programa de televisión donde la gente llama para quejarse de los funcionarios públicos, digamos, o la gente que trabaja en la administración, ¿no? O de millonarios, ¿no? Y un día se mete con alguien muy poderoso, ¿no? Y ese alguien o sea, como Jack lo expone en su programa de televisión, pues después van descubriendo que hay toda una trama que tiene que ver con unos experimentos que están tratando de buscar la fuente de la eterna juventud, ¿no? Entonces, es que eso también entra dentro de la ciencia ficción, las cosas que tienen que ver con la salud, con los experimentos humanos, con cambiarnos pues la eterna juventud o hacernos inmortales o ese tipo de cosas también entra aquí, pero la influencia de los medios de comunicación creo que es muy evidente desde este tiempo. Se publicó por primera vez no me acuerdo si fue en el 69, en 1969, ¿no? Donde por supuesto no había redes sociales, pero Jack Barron funciona un poco como ese influencer, ¿no? sí, bueno, Spinrad es un loco peligroso, es maravilloso autor, pero salir en el 69 significaba ir contracorriente del sistema, ir contra la rebelión juvenil que se generaba en Estados Unidos a partir de los derechos de las comunidades negras y la resistencia a la guerra de Vietnam. Y el mensaje subterráneo, pero transparente a lo largo de toda la novela, que es una novela de aventuras. No se les olvide, la buena ciencia ficción nunca deja de ser una buena novela de aventuras. Lo que hace es decir, ojo, el Big Brother, ¿sí? Es el sistema de comunicación y hay un peligro en el control de nuestras opiniones. Fue un libro muy amado y muy criticado por la generación norteamericana del 68. Llegó tarde a los países hispanoparlantes, pero cuando se descubrió resultó muy revelador. Y aparte nosotros hicimos una nueva traducción que la hizo Luis Jorge Bone, ¿no? Que es este escritor mexicano que tiene una gran pluma, ¿no? Fue de los libros que alcanzamos a presentar en minería todavía físicamente, ¿no? Entonces conocimos a Spinrad, que efectivamente es una persona muy extraña, es como serio, pero luego dice cosas chistosas, ¿no? Entonces fue algo muy No loco. seas amable, Rocío. Spinrad es un destroyer, es un espíritu crítico continuo. Nos dejó para leer un libro sobre Osama Bin Laden, ¿sí? Sí. Que estoy terminando de leerlo, que provocó que lo prohibieran en todas las librerías en Estados Unidos. Osama Bin Laden tratado en lógica de ciencia ficción. Y es un personaje que tenemos que ir sobre su obra avanzando más, porque es extraordinariamente crítico y muy imaginativo, Norman. Y además está activo y lo vamos a traer a ferias del libro en México una vez que tengamos la recuperación del espacio físico. Sí, muy imaginativo y justo también hay una historia de amor, o sea, que es lo que él decía, ¿no? Esta historia de Jack Barron es también una historia de amor o principalmente es eso, ¿no? Entonces, como decía Paco, hay aventuras, hay amor y por supuesto no de nuestra ciencia ficción también tenemos autores como Gerardo Horacio Porcayo, ¿no? Este autor mexicano que, o sea, aquí ese libro sí lo dejé en la oficina y porque lo publicamos el año pasado y no lo tengo aquí en mi casa, pero es el libro que se llama Volver a la piel,
él es precursor o uno de los que arrancaron a hacer el cyberpunk, ¿no? En México, y Porcayo hace este libro, que es un libro, es breve, pero que tiene también ahora que decíamos lo de los experimentos o lo de la ciencia ficción que está en la mente, pues aquí trata de un personaje que se llama Alejo, ¿no? Que estamos viendo que se está rehabilitando porque le hicieron un cambio de cuerpo por completo, ¿no? Entonces es como si extrajeran el cerebro, lo ponen en otro cuerpo y él tiene que vivir desde ese punto de vista, ¿no? Sería como nuestra novela de androides, ¿no? Muy, muy sabrosa la novela de Porcayo. Además era abrir la puerta en la colección a autores mexicanos. Y espero que la puerta se haya abierto a partir de eso. Estamos esperando que nos lleguen buenos manuscritos de autores mexicanos. Pero, sí, vamos a tener unos cuantos todavía, ¿no? O sea, tenemos a José Luis Zárate con La Ruta del Hielo, ¿no? De la Ruta de la Sal y del Hielo, que es un libro que habla de viajes marítimos. Vamos a tener un libro también de Bev que se llama Gel Azul, ¿no? Que trata también, que tiene esta parte de violencia, ¿no? De un niño que es abandonado, ¿no? Y creo que ambos hacen, todos esos autores son de los que han explorado en la literatura mexicana, pues esta cosa que se llama cyberpunk. la idea Y es, bueno, no, perdón, sí, no, cuéntales. la idea es un poco, queremos una literatura en esta subserie dentro de la popular, imaginativa, sorprendente, desconcertante, muy bien escrita, que es una de las claves, y al mismo tiempo diferente, que rompa la formación cultural de un adolescente atrapado en unas literaturas de bestseller bastante planas, si está atrapado, con un poco de suerte, porque en la mayoría de los casos ni eso, y abrir esta puerta. Entonces la calidad literaria es fundamental, por eso los próximos libros que les va a decir Rocío son parte del festín que nos vamos a dar en los próximos meses, de aquí a diciembre y a principios de año. Sí, estamos muy contentos de que vamos a publicar a una autora, se llama Sara Pinsker. Ella fue ganadora en 2019 del premio Nebula, que ahorita les cuentas un poco, Paco, cómo es el premio más importante de ciencia ficción. Y es un libro que se llama Una canción para un nuevo día, porque trata justamente, y ella y la autora lo escribió antes de que estuviéramos en pandemia, pero trata de un mundo donde por alguna razón se ha prohibido las reuniones públicas, ¿no? Se ha vuelto ilegal que se hagan conciertos, ¿no? Entonces la protagonista es una cantante, ¿no? O sea, ella hace música, ella crea música y entonces pues empieza a ser ilegal que ella pueda reunirse con su grupo, ¿no? Entonces, en ese encuentro con el mundo va marcando la autora muchísimo el antes y el después. Y hay generaciones que ya han olvidado cómo es el antes, cómo era poderse reunir entre todos, ¿no? Esperemos que este espejo no nos alcance y pronto podamos todos volver a convivir así más de cerca, pero en este caso, pues el mundo en el después, ¿no? Como lo marca la autora, pues tienen que convertirse en clandestinos, ¿no? Para crear ciertas cosas y para hacer arte, ¿no? Entonces, esa creo que es un libro que va a gustar mucho, digo, apenas empieza su trayecto, ¿no? Lo contratamos, ven la traducción, pero esperamos que para finales del próximo año podamos tener ese libro, ¿no? Y dentro de la misma popular, ¿no? Con cada uno de los subtemas, como decía Paco, se distinguen por un color, ¿no? En este caso la ciencia ficción es el azul eléctrico y vamos a meter también la fantasía, ¿verdad, Paco? Vamos a empezar con Sí. las sagas de Philip José Farmer, ¿no? Cántales un poco. Arrancamos con Farmer y con Baker, el canadiense. Yo creo que son las dos mejores sagas que he leído en mi vida. Habría que añadir, desde luego, Juego de Tronos, que me parece una saga genial, brillante en su concepción de novela de aventura, reflexión política, reflexión social, subtramas, personajes secundarios, enigmas uno tras otro. Y Baker
joven canadiense al que muy pronto tendremos con nosotros en entrevistas en México, hizo tres libros basados en quién sabe qué, en una visión muy despegada de lo que fueron las cruzadas, pero en la que introduce elementos novedosos, misterio, magia, civilizaciones, conflictos secundarios, etc. Cuando la presentamos en Gijón, en la Semana Negra, la presentó George R. Martin y dijo, esto es lo mejor que hay en el mundo de la gran fantasía. Yo le tengo una extraordinaria fe a la trilogía de Bakker, en el sentido en que cuando leí el primer libro me deslumbró. Nunca circularon en español juntos los tres libros por un error editorial español que los metió en una colección infantil y no prosperaron. La literatura de Bakker no da para una colección infantil, da para una colección muy adulta, de adultos pensantes, críticos, que les gusta la complejidad de la literatura. Príncipe de la Nada se llama el primer tomo. Príncipe de Nada, ajá, se llama. Príncipe de toda Nada. De Nada es así se llama los tres libros, ¿no? El primero es En el principio fue la oscuridad, del cual ya tenemos la traducción de Aura García Junco, ¿no? Y es el primero que vamos a publicar, ya está más avanzado, ¿no? Esperemos que para Navidad puedan regalar el primer libro de Bakker, y luego tiene pues El profeta guerrero y El pensamiento de las mil máscaras, ¿no? Porque justo, pues como dices, es un mundo, ¿no? Hay como dos continentes que están separados, pero están como contrarios, ¿no? Y a través de ese universo, el autor recrea algo muy parecido a las cruzadas, ¿no? De hecho, tiene como mucha investigación detrás, ¿no? Pero eso, pues, no le impide explayarse en todo su imaginario. Como dices, es tan potente como Juego de Tronos, ¿no? Porque, pues, el autor, pues, es filósofo, ¿no? Bakker, y tiene como influencia de las cruzadas, pero de Medio Oriente, del Imperio Bizantino, o sea, tiene como mucho ese universo que creo que puede fascinar a los lectores. Lo hemos visto cuando hacemos nuestra feria medieval, ¿no? Como hay mucho interés, tanto por lo medieval desde el punto histórico, pero también del lado fantástico, ¿no? Y eso creo que es también uno de los éxitos de Juego de Tronos, ¿no? Y en el caso de Philip Joseph Farmer, vamos a publicar, es una pentalogía, o sea, son 5 libros que conforman Mundo del Río. Y el argumento principal es como la vida después de la muerte, ¿no? El personaje principal se muere y de pronto lo llevan a un lugar donde tiene un río, ¿no? Y a través de ese río la humanidad vuelve a nacer, o sea, es una especie de post-apocalipsis, ¿no? Y de estos 5 libros de Mundo del Río se está haciendo por ahí una serie, ¿no? Entonces creo que estaría muy padre que si en una de estas sí la sacan, pues los lectores empiecen a leer. Este libro sí ya está en imprenta, el primero, que se llama A nuestros cuerpos dispersos, ¿no? Que es esta idea de revivir, digamos, en este río donde está toda la humanidad. Lo genial de Farmer, que era genial, lamentablemente muerto hace 20 años, es quién es su personaje central. Decide que su personaje central es Sir Richard Francis Burton. Es el hombre que descubrió para los occidentales la Meca, es el personaje victoriano, antivictoriano, con una vida sexual y emocional y amorosa caótica. Es el personaje que descubrió las montañas de la luna, es el personaje que buscó y casi muere en el proceso las fuentes del Nilo. Es un personaje excelente escritor, con una vida compleja, y de repente aparece en un mundo donde lo único hay es un gigantesco champiñón. Tú traes en tu mano una cantimplorita, la metes en el champiñón, se oye ¡fuf! Y sale comida y una toalla para taparte las partes nobles. No mucho más que eso. Y vas viendo cómo la humanidad se reconstruye de manera caótica. O sea, aparece en una de las, y esto, islas acá, no islas, comunidades alrededor del champiñón que produce comida a lo largo de un inmenso, interminable río. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Quién cocinó esto?
hay una mente más allá que nos da la segunda vida, pero empieza a descubrir cosas sorprendentes, como que el artífice del Tercer Reich, Henrik Goebbels, aparece junto a una tribu de neandertales, como que se encuentra a Mark Twain, que lo primero que hace una vez llegando al río es construir un barco fluvial al estilo Mississippi, ¿no? Y aparece, desde luego, Cyrano de Bergerac, y entonces lo que hace es empezar a jugar con la historia. Personajes como estos reunidos en este nuevo mundo. Va a resultar en el peor de los casos fascinante, y sobre todo es tan desbordante en términos imaginativos que cumple una de las funciones de la nueva colección azul de ciencia ficción y fantasía del Fondo de Cultura. Y si te das Farmer. cuenta, o sea, en esta visión de Farmer también vamos a publicar Carne, que es un universo muy, muy loco, la verdad. A que nos Muy loco corran, porque Rocío, a ver si se atreven a ya, ahí corrernos sí, ya. por publicar una Ahí sí, novela de ya. ciencia ficción en clave neoporno. Experimental totalmente, pero si Henry Miller pudo Totalmente. y no lo mataron en su época, y ahora hasta clásico lo llaman, ¿por qué nosotros no vamos a poder publicar Carne de Farmer? Y justamente también nos la tradujo Luis Jorge Bone y al igual, hace rato que hablabas de Los Herederos, también es traducción de él, porque la verdad es que le están quedando estos clásicos buenísimos, ¿no? El otro día que conversábamos sobre las traducciones, bueno, pues todos tienen, si se dan cuenta, estamos dibujando, ¿no? En todos los libros que hablamos, pues muchos de los elementos que toca la ciencia ficción. O sea, tenemos robot, tenemos viajes en el espacio, tenemos ciencia ficción que tiene que ver con lo mental, ¿no? Tenemos las distopías, ¿no? Por ahí vamos a publicar también a Imanol Canellada, ¿no? Que con su libro Nómadas, con el que acaba de ganar un premio, que también es una distopía, ¿no? Y va a entrar pues de alguna manera en este universo y en estos universos posibles. Ya vieron que tenemos a la autora ganadora del Nebula, que también habla justamente de mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros vamos a seguir intentando, o sea, dibujar todo tipo de libros que tengan que ver con la ciencia ficción. Como decía Paco, requisito que sea literatura de muchísima calidad, pero que al mismo tiempo, pues, el precio no sea una barrera. Sabemos que no es todo para el fomento de la lectura, estamos tan conscientes que hacemos muchas cosas para ello, pero que no sea una barrera para que un lector diga, oye, sí quiero leerlo, ¿no? Y que no sea el precio lo que le impida, ¿no? Y justo para la Feria de Oaxaca, pues estamos con laproveedora.com, www.laproveedora.com, nuestros amigos queridos de Oaxaca, ¿no? Igual que en el fondo en línea, y todos estos libros, acuérdense, Paco y yo tenemos, y todo el equipo del fondo, la misión de que cuesten menos de 100 pesos y menos de 200, ¿no? A eso nos hemos comprometido muchas veces y lo hacemos y lo publicamos, ¿no? Y justo nos están entrando las preguntas del público. ¿Quieres decir algo antes de que te las vaya Sí, leyendo? no, algo muy breve, que esto es una apuesta. La apuesta que hace la nueva administración de Fondo de Cultura Educal DG de construir colecciones de literaturas de acción destinadas a públicos jóvenes y no tan jóvenes necesariamente. Yo creo que va a captar. Y Yo no. nos van a decir si nos equivocamos o no nos equivocamos. Si el fondo debe seguir siendo un aparato editorial con lógica de mausoleo, muy importante en términos de mantener la lectura de la academia media y la academia superior, muy importante en términos de divulgación de la ciencia, muy importante en sus colecciones juveniles. Pero sí, además, tiene que ser una editorial que lleve a esta nueva generación de lectores al descubrimiento de espacios que por razones económicas o de distribución de libros le estaban negados. Claro que sí, o sea, creo que acabas de decir una de las palabras claves. Además, ¿no? Seguimos publicando economía, historia, ¿no? Ciencia, pero además de eso también queremos seguir formando lectores, ¿no? Por aquí hay dos preguntas que más o menos las dijimos, entonces si te parece esas
La respondo en automático y luego voy a otra pregunta para que tú se las contestes. Preguntan, ¿no creen que el libro de Spinrad anunciaba un poco la creación de figuras como influencers? Sí, eso es lo que estaba yo explicando. O sea, Sí, justamente sin Jack duda. Barron sería un influencer contemporáneo, nada más que en 1969, ¿no? Este hombre con una audiencia capaz de destruir a un hombre, ¿no? Y de Ahora, exponerlo. Eso yo creo que también. la gran influencia sobre Spinrad es Orwell, el Big Brother de Sí, orwelliano, la el máquina de 1984, sí. controlar, el 1964. Pero al haber tomado la televisión como objeto narrativo literario, pues lo que hace es un nivel de ruptura muy potente. Claro, y tiene esta cosa que a veces sucede mucho en redes, ¿no? Que exponen a un personaje público, ¿no? Y todos le insultan. Entonces sí es precursor de el influencer. Luego dice, ¿estos libros clásicos de ciencia ficción tienen nuevas traducciones? Sí, todos los libros que estamos publicando tienen nuevas traducciones, ¿no? Pregunta para Paco. ¿Cómo ve el futuro de la escritura de libros e historias de ciencia ficción y general a futuro y cómo lo ve después de los efectos provocados por el COVID-19? Yo creo que la ciencia ficción goza de buena salud y lo vamos a ver muy pronto con la producción de materiales. El problema es la distancia que tienes entre un fenómeno y la posibilidad de convertirlo en narrativa. Cuando México se volvió tierra narca, el libro fácil sobre la narconovela, que era hija del narcocorrido, que era hija del narcoperiodismo, brotó como oleada de champiñones. Y hay pocas cosas de gran calidad metidas en este merjurje. Sobre todo las hay y en el periodismo. Les recomiendo muchísimo el libro del más valiente de los periodistas mexicanos, que es Pepe Rebeles, que hace la radiografía de los años oscuros como nadie. Pero ahora el COVID va a impulsar la moda de hacer historias de aislamiento, de epidemia, etcétera, etcétera. Más allá de esto, un gran libro tiene tiempo de cocina y un gran libro con tiempo de cocina tarda y además suele ser sorprendente. ¿Por qué en estos momentos y de repente la tensión que genera la epidemia, así como la que creó el SIDA, la que creó la influenza, está presionando hacia una reflexión literaria? Es natural, es normal, pero de repente te va a sorprender que lo más interesante que vas a encontrar moviéndose en el mundo de la literatura es un libro sobre qué pasó entre 20, 25 años atrás en las guerras en América Latina, las guerras de liberación en América Latina, sandinistas, salvadoreños, contada desde el punto de vista del realismo mágico, cómo las comunidades profundas de la región apelan al caballero jaguar, al caballero águila, ¿no? O al mito maya para revisar la historia de esas guerras. O sea, hay unos tiempos de construcción literaria y no necesariamente el impulso de la presión cotidiana te va a crear la novela definitiva. Claro. Aquí preguntan bueno, antes de esa, ¿también publicarán versiones digitales de los libros? Sí, hay versión digital e impresa. En algunos casos salió primero la digital, como en el caso de Sprague de Camp, y en otros, pues, saldrá después, pero sí, sí que lo habrá, ¿no? Preguntan, Paquito, ¿puede la ciencia ficción generar un puente para hacer nuevas acciones comunitarias? Sí, yo creo que sí. Yo creo que como toda literatura muy creativa y muy imaginativa, venga del policíaco, venga de la novela histórica, venga donde venga, hay siempre en su gran calidad un llamado subterráneo a colectivizar, a colaborar. La ciencia ficción es la historia de grandes momentos construidos por grandes colaboraciones, ¿sí? Y en ese sentido, sea dura y esté muy pegada al fenómeno científico, sea extra científica y puramente fantástica, por un lado o por otro, lo que te hace es construir personajes que se vuelven una especie de reflejos de quiénes somos.
Yo siempre dije que había que agradecerle a Humphrey Bogart por su gabardina, que nunca la usa porque casi nunca está lloviendo, hombre. Pero la gabardina colgada en el perchero es un punto de relación entre nosotros y él. Es un punto de identidad, curiosamente. ¿Cuántos mexicanos, y sobre todo si somos chilangos o veracruzanos o tabasqueños, no añoramos la gabardina de Humphrey Bogart? La literatura tiene este fenómeno creativo que se desliza siempre hacia lo colectivo. Uh, pero sobre todo, ¿por qué? Pues por algo bien sencillo. La literatura es generadora de pensamiento crítico. Claro. Por aquí te preguntan a qué nuevos retos se enfrentan los nuevos escritores, ¿no? Y también qué lectura recomiendas para que un adolescente empiece con ciencia ficción. Yo le recomendaría los 4 o 5 libros que Rocío ha estado Sí, promoviendo, porque además por razones de precio son extraordinariamente accesibles. Ahora daremos un repaso veloz de los 5 sí, libros, pero ese para el camino. ¿Y qué retos? Yo básicamente diría originalidad, ¿sí? Profundidad social, capacidad de ver la sociedad en la que vives, pero también capacidad de contarla de una manera diferente. Yo creo que es el eterno reto de un escritor joven. sí, claro que sí. Y bueno, yo, sí, sí, de los que hemos dicho, yo empezaría con este para un adolescente. Creo que viaje en el tiempo y además simpático les va a gustar, les puede gustar. Por aquí te dicen, mi estimado Paco, te admiro mucho. ¿Qué biografía de Emiliano Zapata me recomiendas? Yo creo que las que publicó Era, la trilogía, supera con bastante al Womack. Échale un ojo a los 3 libros que publicó Era recientemente. El problema es que son carísimos, pero son muy superiores al Womack. Aunque el Womack nosotros lo tenemos editado, estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero bueno, en esto la recomendación, la sinceridad es lo que cuenta. Yo me iría por ahí para seguir a Emiliano Zapata. Y sí, la sinceridad, porque eso hace que realmente contagies un libro que te gustó mucho, ¿no? Que eso es lo que nos encanta a los lectores. Nos preguntan, ¿podría dar otro ejemplo de cómo la ciencia ficción se relaciona con la cultura económica? Supongo que se refiere al Fondo de Cultura Económica. Ah, no, no puedo dar ejemplo porque no No. sucedía tal cosa. El, la nueva subcolección dentro de la colección popular tiene 1 año, ¿no, Rocío? 1 año y un poquito, ¿no? O Un menos, desde poquito, que sí, empezamos a construirla, porque no es fácil. Al haber estado usando textos originales en otro idioma, había que generar traducciones y revisiones. Si no, volveríamos a leer libros donde los detectives se ponen medias en lugar de calcetines, aunque sean machines, o libros donde te tienes que bajar de la acera y no de la banqueta, o etcétera, etcétera, dominados sí, por traducciones españolas un poco sectarias para mi gusto. Y claro, queríamos te para comes una América tarta, Latina, sí, ¿no? Un pastel. queríamos para América Latina traducciones más neutrales, más de castellano del que hablamos. Y creo también que el Fondo de Cultura Económica es una editorial, ¿no? Que por supuesto empezó con los libros de economía, pero que justamente la apertura o la mayor o menor apertura que pudo tener a lo largo de su historia le permitió introducir otras temáticas, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento en que pues nosotros estamos teniendo que expandir digamos, las publicaciones que tiene nuestra editorial, ¿no? Que eso es lo que decíamos, y justamente hemos encontrado en la popular un lugar ideal que nos permite que los precios de producción pues bajen, ¿no? Porque es como nuestro equivalente a bolsillo por el tipo de papel, ¿no? Y el diseño atractivo, pero que no tengan que pagar más los lectores por tener muy buena literatura. Creo que nuestra conexión es lo literario, ¿no? Vientos del Pues creo Pueblo, que ya, Rocío. Estamos lanzando y Vientos del Vientos del Pueblo, una Pueblo, colección de máximo 20 pesos donde hay algunos textos ya de ciencia ficción en de Vientos del ciencia Pueblo. ficción. Échenle un ojo, ya llevamos 50 títulos. La idea era construirle una pata al fondo que fuera su pata popular. Son tiempos de las 4T, gústele o no le guste a los pirurris. Lo lamento por sus odios y fobias, pero los tiempos son otros y había que darle al fondo editorial del Estado
una pata popular que permitiera ampliar el número de lectores. Sí, nuestros vientos son baratísimos y creo que todos nuestros libros está muy sencillo de conseguir. Por ahí nos preguntaban los títulos de los libros. Hablamos de Que no caigan las tinieblas, de Sprague de Camp, hablamos de Más que humano, de Theodore Sturgeon, de Moleste a Jack Barron, de Norman Spinrad, de Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Strugatsky, y de Volver a la piel, de Gerardo Horacio Porcayo, de los que pueden conseguir, como les decía, a través de la proveedora y también de nuestro fondo en línea. Y en nuestras redes estaremos recordándoles los títulos si los necesitan. Y pues ya llegó el momento de irnos despidiendo. Paquito, ¿quieres decirles algo a los lectores y lectoras de la feria? Leer mata neuronas averiadas, compañeros. Bien lo saben los compañeros de la Feria de Oaxaca, que durante años han estado en este impulso y estamos sumados con ellos con gran placer, haciendo algo atípico, que es la presentación del fondo, fue sobre sus nuevos libros de ciencia ficción. Man, que no les guste, como diría Cervantes. Y además encaja perfecto con la temática de la feria, ¿no? Que habla de futuros. Y ya vimos que la ciencia ficción siempre tiene algo de futuro, incluso en el pasado, ¿no? Como nuestro personaje Padway. Pues muchas gracias a todos, a la organización de la feria por invitarnos. Extrañamos, por supuesto, estar en las calles de Oaxaca, pero nos alegra mucho poder comunicarnos con las lectoras y los lectores.